El tema de esta noche es obediencia y disciplina que forman el corazón. Obediencia y disciplina que forman el corazón. Quiero pedirles que me acompañen y hagamos una oración. Señor y buen Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos como papás, mamás en este tiempo, en este espacio virtual, que hoy complementa, Señor, algunas de nuestras reuniones presenciales. Las extrañamos, siempre es una riqueza poder vernos, conversar, compartir, expresarnos las cosas buenas que están pasando y las difíciles también delante de ti, Señor. Pero te agradecemos por darnos estos espacios como parte de la comunidad Montevelo. En medio de nuestros errores, de nuestros defectos, tanto como institución y en nuestros roles como padres, Señor, no somos perfectos. Y humildemente te agradecemos por darnos estos espacios de crecimiento, de desafío, de aprendizaje, de mejora, Señor, porque no solo son un acto de adoración a ti, que es lo primero, no son solo una bendición para nuestro crecimiento personal y nuestro rol como padres, sino son una bendición para nuestros hijos, Señor, porque lo que podemos compartir, lo que tú nos animas a reflexionar y a corregir, siempre va a ser de bendición para nuestros pequeños, para estas personas valiosísimas, Señor, tan maravillosas que tú has puesto en nuestras manos como lo más preciado. Y te agradecemos por esa confianza, Señor, y te pedimos que nos permitas honrar la confianza que has puesto en nosotros como padres, actuando con todo esfuerzo y todo ahínco, Señor, en el deseo y la práctica de mejorar en todas las herramientas que conforme a tu palabra tú nos puedas brindar para ser los padres que tú nos has mandado a ser frente a nuestros hijos, Señor. Te honramos y te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias a quienes amablemente me acompañaron en esa oración. Y una vez más, obediencia y disciplina que forman el corazón es nuestro tema de esta noche. Gracias una vez más a quienes están saludando, síganlo haciendo, siempre es una riqueza y una alegría para mí saber que están ahí. La palabra de Dios, y vamos a empezar con esta reflexión, nos dice en Efesios capítulo 6, versos 1 al 6, y este va a ser el fundamento de este punto de vista, esta perspectiva bíblica con la que vamos a aproximarnos hacia un tema que es complejo y difícil en la práctica es la disciplina. Efesios capítulo 6, versos 1 al 6 dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, obedecer a tus padres, honrarles. Honra a tu padre y a tu madre, dice el texto. Es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Este texto nos dice algunas cosas muy importantes que, insisto, podríamos usar muchas otras bases en nuestra reflexión y preparación como padres alrededor del tema de la disciplina, qué estilo usar. Y vamos a hablar de algunos de ellos en las siguientes sesiones voluntarias de talleres que vienen en las siguientes semanas y están cordialmente invitados de antemano. Y ya les pasaré los temas para que aquellos que estén interesados en profundizar más en estos puntos puedan unirse. Pero insisto, podríamos tomar un montón de textos y un montón de perspectivas que hoy en día hay dentro de los estilos múltiples de crianza para arrancar la reflexión sobre lo que significa la disciplina, pero honestamente no hay una mejor que la Biblia. No hay una versión más alta. Y quiero comenzar, de hecho, al haber leído ese texto, con un reconocimiento que creo que es un punto muy importante y necesario para todos nosotros. Y es que criar hijos, criar a nuestros hijos, es una de las tareas sagradas que Dios nos confía. Y al mismo tiempo puede ser una de las más desafiantes, incluso frustrantes, porque nadie nos avisó que amar tanto a alguien como amamos a nuestros hijos nos iba a confrontar tanto con el estado de nuestro propio corazón. Algunas personas quizás digan, no, es que tener hijos o criar hijos es muy duro. Si me permiten plantearlo, yo creo que uno de los más grandes y difíciles desafíos de asumir el rol de ser papá o mamá es lo que eso implica para tu propio corazón primero. Porque nada te confronta con tus fortalezas y debilidades como el hecho de tener que formar a otro ser humano.
Algunos de ustedes quizás estén de acuerdo. Si están de acuerdo, pónganle ahí un pulgar arriba o díganme sí, es cierto, para saber si alguien más se siente como yo. No solo en el sentido de, ay, sí, qué cansado es. Eso es obvio, los niños requieren un montón de esfuerzo. Pero en esta parte de cómo esto te confronta a ti, cómo confronta tu propio corazón, cómo evidencia que hay áreas de ti que estaban medio escondidas y medio cómodas y que tú lograbas maquillar un poco cuando quizás estabas solo soltero o solo casado y de pronto cuando llegan tus hijos, wow, ponen tu carácter a prueba, las áreas débiles de tu vida, ¡fu! Se evidencian con una facilidad increíble, tus fortalezas también se notan, pero nada evidencia la necesidad de trabajo en ciertas áreas de nuestra vida como el hecho de ser papá o mamá. Y eso obviamente puede llegar al punto de que muchos papás se sientan agotados, confundidos, cansados, a veces culpables, preguntándose, en esta lucha, gracias por esos pulgares arriba, gracias por esta honestidad, preguntándose, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy formando realmente el corazón de mi hijo o de mi hija? ¿O solo estoy intentando sobrevivir el día y más o menos manejar un poco su conducta, su comportamiento? Hemos venido hablando de este tema un poco en las sesiones anteriores y aunque hoy avanzamos un poco más en la dirección de disciplina, sí quiero dejarle resonando eso una vez más, porque necesitamos recordar que no podemos trabajar solo con los aspectos y no debemos trabajar solo con los aspectos externos o visibles del comportamiento, actitudes, acciones, palabras de nuestros hijos, sino que al igual que con nuestro propio corazón, uno puede modificar eso, maquillarlo un poco, alterarlo porque te resulta conveniente, útil o necesario modificar tu conducta, tu comportamiento, tus palabras en un cierto lugar y no haber llegado a que eso produzca una transformación del corazón bajo la guía, sabiduría de Dios, el accionar de su Santo Espíritu en nosotros, como alguien que, como dice la Escritura, nos llegue a convencer de pecado, de justicia y de juicio, de cuáles son las áreas donde estamos mal, de cómo Dios pone las reglas claras y cómo tenemos que actuar en base a eso. Es algo que tiene que ver con nuestro corazón. Y aquí empezamos a ajustar un poco las cosas para que podamos entender una vez más que Dios no nos ha llamado para quitarnos un poco este peso y esta carga innecesaria, al menos en una perspectiva si es equivocada, innecesaria, y es que Dios no nos llamó a criar hijos perfectos, ¿ok? No es tu tarea crear hijos de calendario que se vean súper bien todo el tiempo y jamás molesten y jamás hagan nada que aparentemente sea malo y siempre se porten tan perfectamente bien que tú digas, wow, ¿no es cierto? Sino que Dios nos ha llamado no a criar hijos perfectos, nos ha llamado a formar los corazones de nuestros hijos para que ellos aprendan a vivir bajo la amorosa autoridad de Dios. Porque una vez más, hay momentos donde tú y yo estamos, hay momentos donde tú y yo no estamos, y de hecho llegará una etapa en la vida de nuestros hijos en la que progresivamente estaremos menos y menos presentes, porque ellos se irán independizando. Necesitamos ayudarles a recordar que siempre deberán responder a una autoridad quizás humana, pero sobre todo a una autoridad espiritual. Lo más importante es que nuestros hijos recuerden en el proceso de nuestra formación a ellos que deben responder a la amorosa autoridad de Dios para que esto transforme sus corazones y no vivan sintiéndose esclavos u oprimidos por reglas humanas, sino que entiendan la libertad de vivir con un corazón transformado que realmente desea honrar a Dios. Por eso Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu vida depende de él. Porque realmente en la práctica, cuando el corazón eh, es lo que se forma, es lo que se trabaja, es inevitable que la conducta siga. Cuando el corazón cambia, la conducta cambia. Tú puedes moldear la conducta y no necesariamente cambiar el corazón, pero es inevitable que tú le ayudes a alguien a vivir una transformación en su corazón con el poder y la guía de Dios y si ese corazón es transformado, la conducta cambia, la conducta le sigue. Pero cuando solo tratamos de controlar la conducta, a veces producimos que el corazón se endurezca. Y ese es un punto delicado y complejo cuando hablamos de la disciplina. El apóstol Pablo, en este texto que estábamos leyendo, le escribe a familias reales, a personas reales, no a ideales, no a perfectos, no a gente que hacía todo bien. Le escribe a gente que tiene problemas reales y con instrucciones conectadas con la problemática de relaciones y dinámicas entre padres e hijos, entre papás y papás. En ambas apelando a que
tiene que haber una noción de que lo más importante es la formación del carácter de acuerdo a lo que Dios manda. De hecho, este texto empieza, si ustedes le prestaron atención, justamente diciendo algo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es lo correcto, esto es lo justo. Y me encanta pensar esto y notarlo, porque a veces podemos leer el texto y solo toparlo superficialmente. Pero en nuestro rol como padres, aquí hay algo importante que este texto a través del apóstol Pablo nos dice, y es algo hermoso. Pablo no comienza a través de los padres. No empieza diciendo, les resalto la autoridad de los padres. Padres, recuerden que ustedes tienen autoridad. Padres, recuérdenle a sus hijos que ustedes son los que mandan, sino que empieza con el corazón de los hijos, con el rol que todos tenemos. Todos somos hijos e hijas. Y lo primero que hace es apelar a la noción que debe haber en nuestra mente y nuestro corazón de que todos crecimos o debimos haber crecido con la noción de ser hijos y habernos sujetado a la autoridad de padres que nos ayudaran en esa formación. La obediencia, entonces, en esta perspectiva sabia del apóstol Pablo, no es presentada como una imposición arbitraria o tosca o autoritaria, sino como algo justo. La obediencia es algo correcto que ayuda al hijo a ir creciendo en una noción de quién es Dios y la sujeción y obediencia necesarias a Él, que empiezan con la sujeción y obediencia necesaria a los padres. Y esto es súper importante, queridos papás y mamás de Montevelo, porque vivimos en una época cultural, sobre todo en nuestro contexto occidental, en el que hay una enorme idolatría hacia la autonomía o la independencia. Desde pequeños escuchamos una y otra vez, y quizás incluso nosotros lo repetimos consciente o inconscientemente, a, a nuestros hijos y a nosotros mismos, haz lo que sientas, sigue tu corazón, lo que importa es que tú hagas lo que tú quieras. Ese discurso es peligroso, es súper peligroso, porque la Biblia dice algo muy, muy distinto. Dice que el corazón necesita ser formado, que el corazón realmente es peligroso si no responde a la palabra de Dios, si no responde a la autoridad de Dios. Si el corazón no está siendo formado por Dios, lo que empieza a perseguir el corazón es sumamente confuso y peligroso. De hecho, Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Quiero pedirte que lo leas un momento. ¿Puedes léelo? Ahí está claro y lo dice con mucha intensidad. La necedad está conectada al corazón del muchacho. La necedad está conectada al corazón del muchacho. Y no sé, alguien podría pensar, David, eso suena un poco no sé, a una especie de, no sé, descripción peyorativa, a un insulto con respecto a que el corazón de los muchachos es necio. No es la intención del escritor de Proverbios insultar o desmerecer, es un diagnóstico espiritual. El escritor de Proverbios está diagnosticando un problema. Y es que en nuestra condición de pecadores, la necedad está siempre cerca de nuestro corazón y nosotros podemos verlo con mucha frecuencia. Así es que tenemos que entender que la obediencia genuina es más que conducta. Y en ese sentido, frente a nuestro rol como padres y lo que nuestros hijos deben hacer, tenemos que entender que la obediencia no es solo hacer caso, obedecer no es solo hacer caso, es aprender que yo no soy el centro del universo. La obediencia no solo ayuda a que tú tengas un hijo que haga caso y obedezca, ¿no es cierto? Siga las instrucciones que tú le das y haga lo que tú le indicas. El enseñarle obediencia a tu hijo le ayuda a entender y recordar que él o ella no es el centro del universo. Y eso es importante y necesario en nuestra cultura, en nuestra época. Podemos decirles cuán valiosos e importantes son y eso es muy noble y necesario. Podemos recordarles a ellos que realmente les amamos y que es súper importante que ellos sepan eso. Y lo hablábamos en alguna de las sesiones anteriores, pero tenemos que ayudarles a ellos a recordar que no son el centro del universo. No lo son. Alguien me pedía el link de la reunión de hoy, está puesto en el chat.
Nuestros hijos no son el centro del universo, nosotros no somos el centro del universo y aprender a obedecer a las autoridades correctas y en especial a las de Dios nos ayuda a recordar eso y por lo tanto vivir la vida con una dosis más adecuada de humildad. Y cuando un niño, nuestros hijos, aprenden a obedecer a padres imperfectos con un corazón que sinceramente se esfuerza e intenta, ese corazón de ellos entonces está siendo preparado para obedecer a un Dios perfecto con mayor nivel de gozo. Permítanme, alguien en el chat escribía algo por ahí, denme un segundo. A ver, ¿qué me dicen aquí? Ah, pa, pa, pa. Me dice que alguien está en la sala de espera. No tenemos sala de espera de esta sesión. Déjenme ver si puedo ayudarles. Ok, veamos. Muy bien. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Muy bien, eso es. Muy bien, esperemos que eso les sirva. Hay algunas personas que parecen tener alguna dificultad, pero insisto, hoy esta sala no tiene, esta reunión no tiene sala de espera. Ok, espero que puedan ingresar pronto si tienen alguna dificultad. Y del equipo, si alguien está por ahí, puede ayudarme a chequear si podemos hacer algo para ayudar a que se conecten a sus papitos, les agradezco. Volviendo. Cuando un niño o niña aprende a obedecer a padres imperfectos que a veces fallan y fracasan, pero lo hacen con la intención sincera de enseñarles lo que eso significa obedecer, estamos ayudándoles a ellos a preparar su corazón para obedecerle a un Dios que sí es perfecto y completamente amoroso. La obediencia bíblica, entonces, desde esta perspectiva, y es lo que espero que vayamos entendiendo como fundamento para una adecuada disciplina de nuestros hijos, tiene que ser inmediata, tiene que ser completa y con una buena actitud. Si no es inmediata, no es obediencia, porque la obediencia requiere responder a un momento en el que es demandada. Si no es completa y se obedece a medias, no es una versión adecuada de obediencia. Y si no es con buena actitud, delante de Dios no está funcionando o surtiendo el efecto. Tú puedes obedecer por obligación, pero no por amor. Y la intención de Dios al darnos el rol de padres es enseñarles a nuestros hijos, poco a poco, porque es un proceso, a hacer lo mismo que deberíamos hacer nosotros, obedecer por amor, con alegría y con gozo, y no solo por obligación, porque si no, estás fantaseando, estás creando la máscara de que eh, puede encontrar algo de satisfacción en decir que obedeció, pero que en la práctica realmente eso no esté pasando. Y en ese sentido tenemos que ser cuidadosos. No basta con decir, mi hijo es obediente. Bueno, más o menos. A veces obedece un poco, otras veces no, pero bueno, no importa. Lo bueno es que él se sienta bien, ¿no? La idea es que poco a poco él o ella vayan esforzándose por entender que la obediencia tiene que llegar al punto donde sea completa, porque es lo esperable de una persona madura, que llegue al punto de hacer las cosas de manera completa. Tú dirás, David, no, pero eso suena un poco raro, suena un poco exagerado. Piénsalo así. Si tú eres un adulto que tiene la responsabilidad, por ejemplo, de tender su cama, te enseñaron desde pequeño a tender tu cama. Mientras eras pequeño, probablemente había momentos donde se te hacía difícil tender la cama de forma perfecta. Am, jalabas un lado más, otro menos, la sábana no quedaba bien, no la extendías a debajo, las almohadas quedaban un poco chuecas. Pero llega un momento donde, a razón de la práctica, de obedecer a las instrucciones que te dio tu papá o tu mamá y de tener el sentido de una maduración hacia un desarrollo para convertirte en un adulto funcionalmente independiente, tiene que llegar un momento en el que tú puedas hacer tu cama bien, porque cuando vayas a vivir solo o sola, eso es parte de tu autodignidad, ¿no es cierto? Me refiero en el sentido de alimentar la dignidad que te debes y el trato adecuado empezando con cosas tan básicas como tender adecuadamente tu cama. Y cuando te casas, eso se vuelve más obvio todavía. Ciertas cosas básicas como tender bien la cama, recoger tu ropa, dejarla en el lugar correcto, ya no son solo una muestra de si la persona es ah, madura o no, es un asunto de que ya genera conflictos y problemas porque ya no se evidencia como algo fácilmente permisible. Ya no resulta tan facilito decir, sí, sabes que la persona resulta
que mi esposo, mi esposa, ¿no es cierto? No ha sabido tender la cama, y bueno, no pasa nada, sino que de pronto tú dices, en serio, eres una persona completamente adulta y no sabes tender tu cama. No eres capaz de tener esos hábitos básicos establecidos. No te enseñaron y uno dice entonces, esta persona no llegó al nivel que debía. Con la obediencia, eso es lo que se busca, que la persona llegue al punto de estar completa, de estar cabal en la forma en la que va a demostrar que realmente se ha esforzado por agregarle a su vida los elementos adecuados para ser un adulto funcional, una persona completa y cabal con todo lo que eso implica y requiere. Entonces es importante y es necesario que trabajemos en nuestra obediencia. Eh, y bíblicamente incluso tiene un sentido y una razón. La Biblia nos dice que esto incluso implica la ejecución y la puesta en práctica, implican una bendición extra. La Biblia nos dice en el mismo texto que Dios desde el Antiguo Testamento ya le prometió a aquellos que obedecen, honran a papá y a mamá, que va a haber una bendición y es que te va a ir bien en la vida y esta va a ser larga, que vas a tener una buena y larga vida. Eso es parte de algo que cualquiera quisiera escuchar, decir, ¿sabes qué? Qué chévere, tengo yo la posibilidad de tener una vida larga y buena porque sé que eso es parte de una consecuencia, de una acción de mi parte al haber obedecido a Dios en lo que Él me encargó. No como una fórmula mágica, ¿no? Sino como un principio espiritual. En ese sentido, entonces, una vez más, la obediencia forma el carácter. La obediencia busca ayudar a la persona a vivir un proceso de formación del carácter y el carácter es lo que va a sostener la vida de tus hijos. Eso es indiscutible, inevitable, es necesario. La obediencia forma el carácter y va a ayudar a que nuestros hijos puedan recibir mayores bendiciones. Ahora, volvamos. Pablo dice algo y sabe algo, y es que la obediencia puede ser destruida si la autoridad de a quienes se tiene que obedecer se ejerce mal. Una vez más, Pablo también sabe y nos lo plantea, que la obediencia, como algo necesario y requerido, muy positivo, puede ser destruida si la persona que tiene autoridad ejerce mal esa autoridad. Y eso nos habla directamente a nosotros como padres. La Biblia lo pone así. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Léanlo conmigo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto significa que es posible obedecer externamente mientras el corazón se llena de resentimiento con la persona a quien se tiene que obedecer, porque la persona que está demandando, exigiendo, pidiendo la obediencia, no es digna de esa obediencia. Y como padres, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Como trabajadores, tú puedes haberlo experimentado, como hijo también. Haber tenido que responder con obediencia a un jefe cuyo comportamiento y actitudes te decían una y otra vez que no era una persona digna de esa obediencia. Y tú sentías ese fastidio, esa molestia, ese enojo o ese resentimiento. En más de una ocasión, tú y yo hemos conversado con personas que crecieron teniendo que obedecer a padres a quienes con el tiempo no consideraban dignos de esa obediencia. Mi papá podría, estoy poniendo un ejemplo, gracias a Dios no es mi caso específico en eso. Mis padres tampoco eran perfectos, no lo son, pero he escuchado a muchas personas decir, mira, David, para mí fue muy duro crecer con un padre alcohólico, una madre que siempre estaba enojada y gritando, con una mamá que tenía problemas de adicción, que tenía estas condiciones, mi papá tenía estos comportamientos y me era muy duro obedecerle cuando yo veía que no era merecedor de esa obediencia porque su vida no lo reflejaba. Realmente su vida no era consecuente con la obediencia que me pedía. Y aquí, una vez más, tenemos que entender que Dios no quiere hijos obedientes,
pero que tengan su corazón roto por dentro. No tiene sentido que tú y yo pidamos, exijamos, demandemos, castiguemos a nuestros hijos buscando su obediencia, pero en el proceso rompamos su corazón, porque en la práctica nosotros no estamos siendo personas dignas de la obediencia que estamos exigiendo. Y terminamos provocando resentimiento, provocando odio, provocando ira en nuestros hijos. Ahora, abro una pregunta aquí muy, muy directa y honesta. ¿Cómo crees que provocamos am, la ira a nuestros hijos? ¿Qué crees que les provoca más ira a tus hijos entre tus palabras y tus acciones? Si quieres describirlo, escríbelo. Somos honestos, no tiene sentido ocultarlo. Si te hace buen ejercicio de catarsis y honestidad, escríbelo en el chat. ¿Qué crees que le produce ira a tus hijos de tu parte en términos de tus palabras, tus acciones, tus comportamientos, que quizás no son tan coherentes como deberían ser al momento de exigirle a él o a ella? No explicarles un límite de manera adecuada, no cumplir con lo que se dice, no cumplirles una promesa. Gracias por esas honestidades. De verdad es bueno, delante de Dios, créanme, es un ejercicio duro, pero muy bueno reconocer, ¿sabes qué? Cuando yo no repito adecuadamente, cuando no le escucho, que repita sus actividades y les diga que están mal hechas y sea tosco y no valore que están esforzándose y todavía quizás no en la capacidad de hacer las cosas bien, cuando menospreciamos sus sentimientos y los minimizamos, gracias, es cierto, eso produce ira. Cuando no somos coherentes con el trabajo que ellos hacen, cuando arrepentimos intensamente e insistentemente de maneras no muy amorosas y amables, cuando, como ellos dicen, les repetimos las cosas 1000 veces, cuando no dejamos que se calmen, cuando no dejamos que se expresen, cuando no valoramos sus acciones. Gracias, qué increíble sabiduría, porque nos sirve para reconocer que todos estamos en esta lucha como padres y hay esperanza, hay esperanza. Ahora, seamos puntuales. ¿Qué cosas podríamos agregar? Y me voy a permitir resumir de lo que ustedes están poniendo. Número uno, es muy explicable que nuestros hijos sientan ira y resentimiento cuando somos incoherentes, ¿no es cierto? Cuando les pedimos a ellos que obedezcan en algo que nosotros no obedecemos. Cuando les pedimos que se pongan el cinturón de seguridad que no nos ponemos. Cuando les pedimos que no griten y nosotros gritamos. Cuando les pedimos que sean amorosos y respetuosos con mamá, pero nosotros no somos amorosos y respetuosos con mamá. Cuando les pedimos que obedezcan a sus profesores, pero nosotros estamos hablando mal de nuestros jefes y desobedecemos y lo conversamos en casa y nuestros hijos se enteran. Eh, Cuando hay incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, es obvio que eso empieza a provocar, porque quizás algunos de ustedes y yo lo vivimos, no cumplir la palabra, no llevar a cabo lo que se supone que íbamos a hacer. Cuando les prometemos algo, ya sea bueno o malo, en el término de, mira, si tú haces esto, va a pasar esto, o si haces esto, va a pasar esto, y no lo cumplimos y somos incoherentes, eso produce enojo, produce ira, produce frustración en nuestros hijos y obviamente se van a complicar las cosas. ¿Qué más produce parte de esto? Cuando nosotros somos no solo incoherentes, sino inconsistentes. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes quizás lo entienden mejor que yo. Cuando les decimos un día, si tú haces esto, va a pasar esto, y el primer día lo cumplimos, y el segundo día lo cumplimos a medias, y el tercer día ya no lo cumplimos. Bueno o malo, sabes que si tú haces esto, yo voy a salir contigo. Y el primer día lo hicimos, y el segundo ya estamos medio fastidiados y salimos demorados. Y el tercero, uy, ya estoy cansado, bueno, ya vamos a ver, te debo, te debo. O al revés, sabes que, mira, hijo, si tú le faltas el respeto a tu hermano o a tu mamá o eres grosera con alguien, yo voy a tener que disciplinarte y vas a recibir esta reprimenda o vas a perder estos privilegios o vas a tener que sufrir estas consecuencias. Y de pronto la primera vez somos consistentes, la segunda ya no y la tercera menos. Y esa inconsistencia les fastidia, les molesta, porque de alguna forma no solo es un asunto, y uno podría decir, es que para los chicos mejor que uno sea inconsistente en eso. Les molesta porque cuando tú eres inconsistente en algo, demuestras poco aprecio por ese algo. Cuando uno no es consistente con una dieta, con un afecto, con un trato, con cualquier cosa, estás demostrando que eso o esa persona no es digna de todo el esfuerzo que ameritaría esa consistencia y continuidad. Entonces, de alguna forma, nuestros hijos aprenden a percibir que no son tan valiosos porque un día ajustamos las cosas o premiamos las cosas y al otro día lo hacemos menos y al tercero ya no. Cuando nosotros incluso les molesta y les irrita también cuando nosotros no corregimos desde el amor y la paz, sino desde el cansancio.
de ya me hartaste, ya me harté, ya me cansé, o ya estoy agotado y simplemente te voy a gritar o te voy a incluso a castigar físicamente o voy a botar tus cosas porque ya me hartaste, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé. Aunque a veces, una vez más, corramos todos el riesgo de llegar a esos límites, eso habla más de nosotros que de nuestros hijos. Y si corregimos desde el cansancio, nuestros hijos lo notan porque significa que es un fastidio tener que disciplinarles, es un fastidio tener que guiarles. Y eso se une con este último. ah, Cuando a veces el disciplinarles se vuelve una forma de descargar nuestra frustración. ¿Sabes qué? Estoy cansado, hoy día no quiero tonteras, por favor no me griten, no me molesten porque tuve muchos problemas en la oficina, no quiero que me incomoden, tuve dificultades, ya contigo estoy cansado, no quiero más problemas. Y de pronto un hijo o una hija hace algo y ¡pum! Estalla toda tu ira y toda tu frustración de tu trabajo, de las dificultades financieras y de otras cosas, ¡pum! La descargas con tu hijo o tu hija y el resto de la familia se da cuenta. Tu esposa o tu esposo te dice, oye, cálmate, le estás gritando más de lo que debes, le estás pegando de gana, estás siendo exagerado en la disciplina que le estás poniendo porque no estás respondiendo a la situación y no estás buscando disciplinarle desde el amor, lo estás haciendo desde el estallido, desde toda tu frustración por un montón de cosas más y simplemente esta criatura de 5, 10, 15 años está siendo la víctima de toda tu frustración y entonces tu intención no es formar el carácter de tu hijo, solo es desahogarte. Y muchos hemos cometido ese error, muchos. Si hemos visto rápidamente que algunas cosas que nosotros hacemos se vuelven dolorosas, frustrantes y productoras de ira o de resentimiento en la vida de nuestros hijos, entonces tenemos que entender algo que es dolorosamente necesario. Los niños pueden manejar reglas estrictas. Lo que no pueden manejar son reglas impredecibles de padres impredecibles. Entonces, cuando hacemos este esfuerzo por tratar de entender qué es la disciplina bíblica, tenemos que empezar por ese punto. La genuina disciplina, al menos la que la Biblia, cuya versión es la mejor, nos enseña, es que, de hecho, por cierto, la palabra disciplina viene de la misma raíz de la palabra discípulo. Alguien que es formado a la luz, a los pies, al proceso de seguimiento de un maestro o una maestra. Así es que el proceso correcto al entender la disciplina es separarla un poco del castigo y entenderla mejor como entrenamiento. Disciplina no es castigo, disciplina es entrenamiento. Lo que Juan recibió y por eso lo compartíamos fue entrenamiento. Ese entrenamiento le llevó a una serie de procesos que fueron difíciles, pero produjeron fruto y le llevaron a una vida que hoy él disfruta con gozo y con alegría. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Pero cuando escuchamos disciplina, tenemos que entender lo que la Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Una vez más, entonces, si tú y yo queremos entender, David, ¿qué es la disciplina y cómo la aplico? ¿Qué tan duro le pego? ¿Cuántas veces? No, desde la perspectiva bíblica, lo primero que, debemos entender con respecto a la disciplina es que significa entrenamiento, implica formación, implica consistencia, más que castigo. ¿Por qué? Porque en ese sentido, el castigo busca algo muy diferente. El castigo busca pagar una falta. Cometiste una falta, tienes que pagar por ella y por eso tienes un castigo. Y la ley ejerce eso cuando hablamos de crímenes o fallas sociales. La disciplina busca restaurar el corazón. Y tú puedes ejercer castigo como pasa en nuestro sistema. Uno puede decir, no, hay tanta gente que merece un castigo porque cometió un crimen o cometió una falla, cometió una falta y se le castiga con una multa, con una sanción o con la cárcel. Pero ninguna de estas apela al corazón de la persona. No es un proceso formativo que busca ayudarle a entender cómo no hacer esto de nuevo y las razones profundas por las que no tiene sentido volver a faltar, volver a fallar o incluso cometer algo que te lleva a la cárcel. La disciplina genuina sí busca restaurar el corazón, sí busca trabajar en el corazón de tu hijo o de tu hija para que él o ella pueda realmente tener una visión diferente de lo que debe motivar su corazón al momento de formarse. Ahora, ¿qué significa esto? Número uno, anótenlo, háganle captura de pantalla, lo que sea que les sirva para que podamos aprovecharlo. Número uno, la disciplina es igual a amor, no venganza.
Yo disciplino por amor, no para desquitarme porque mi hijo o mi hija hicieron algo malo, porque se portaron mal, porque me hicieron quedar mal, porque no me gusta lo que me dijo, no me gusta cómo me vio. La disciplina es igual a amor, no venganza. La palabra dice en Hebreos 12:6 que Dios disciplina a los que ama. La disciplina es un acto de amor. Y los padres disciplinan, si lo hacen adecuadamente, por amor, no por enojo o por venganza. Proverbios 13:24 lo dice, que no debemos corregir con enojo ni por venganza. Esto es importante porque empieza a establecer las bases correctas de la forma en la que vamos a desarrollar disciplina. Segundo, la disciplina debe producir vida, debe producir crecimiento, no crueldad. Su propósito es apartar. Si ejerzo disciplina, formando, el propósito es alejar a mi hijo de un camino potencialmente destructivo. Les animo a leer Proverbios 23:13 al 14 y Proverbios 19:18. El objetivo no es ser cruel, no es aplastar, no es lastimar, es apartar a mi hijo, aunque sea un poco duro, del camino equivocado y volverlo al camino correcto, llevar su vida de la muerte, del error, del fracaso, a la vida, el logro, el éxito. La vida, la disciplina es también sabiduría impartida. Cuando yo estoy disciplinando, mi objetivo debe ser impartir sabiduría. La corrección con consecuencias enseña la ley de la cosecha. Si quizás ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Es un principio bíblico, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, cosechas. Entonces, tengo que aprovechar el proceso de formación disciplinaria para ayudarle a mi hijo a formar un criterio moral, como dice Proverbios 19:15, a entender que sus acciones tendrán consecuencias, que lo que él haga o ella haga, para bien o para mal, repercutirá en algo de rebote hacia sus propias vidas, de regreso hacia sus propias vidas. Así es que no es solo un asunto de castigarle, es un asunto de ayudarle a entender que de sus acciones y actitudes tienen la necesidad de ser disciplinadas por nosotros para ayudarles a entender qué es lo mejor para su vida, qué es lo que va a producir mejores resultados para su vida, o de lo contrario, acarrearán dolor, sufrimiento y cosas con las que probablemente cuando la reciban no van a estar contentos. La disciplina es incómoda. Eso tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo. Ningún papá se siente 100% contento y cómodo disciplinando a sus hijos. No he conocido ninguno que diga, estoy feliz de haberle disciplinado, estoy feliz de haberle reprendido, estoy feliz de haberle limitado en ciertas cosas a mi hijo, a mi hija, porque es incómodo para uno y es incómodo para ellos. La disciplina es incómoda. Incluso si lo vemos en este sentido, disciplinar a nuestros hijos requiere nuestra propia disciplina primero. Incluso requerimos disciplinarnos en la forma en la que les disciplinamos. Escoger una estructura, como decíamos antes, ser consistentes, coherentes, mantenernos en un formato que a nosotros nos discipline en la forma en la que les vamos a manejar. Porque si nosotros somos indisciplinados, incluso, no solo en muchos aspectos de nuestra vida, sino incluso en la forma en la que les disciplinamos, muchas veces es porque es incómodo. Disciplinar a un hijo o una hija requiere tiempo, requiere parar, prestarle atención, explicarle, hablarle, darle la noción de qué está pasando, por qué estoy buscando corregirle, qué es lo que está mal, qué es lo que espero que ocurra, modelar eso, explicarlo al detalle, trabajar unos minutos y a veces más con mi hijo o con mi hija. Es incómodo para mí, es incómodo para él o para ella, pero produce fruto. No se siente bien en el momento, pero produce una cosecha de justicia y de paz, dice Hebreos 12:11. El objetivo no es que los hijos dejen de incomodar. Yo les disciplino para que no me molesten, les disciplino para que no me estorben, les disciplino para que no me hagan quedar mal. El objetivo no es que los hijos no incomoden, sino que aprendan a amar lo que es bueno. ¿Puedes repetírtelo a ti mismo? Un ejercicio. Mi objetivo al disciplinar a mi hijo es que aprenda a amar lo bueno. Mi objetivo al disciplinar a mi hijo debe ser que aprenda a amar lo bueno y aprenda a desechar lo malo. Mi objetivo como encargado de la disciplina de mi hijo, de mi hija, es que aprenda a amar lo bueno y aprenda a desechar lo malo. Por eso, Colosenses dice en el capítulo 3, verso 21, padres, no exasperen a sus hijos. Cuando tú no eres disciplinado como padre, cuando no eres disciplinado incluso en la forma en la que disciplinas,
exasperas, agotas, fastidias a tus hijos, y eso incluso se traduce en un lenguaje muy verbal y específico cuando ellos son un poco más grandes y te lo dicen. Entonces, cada corrección es una oportunidad de discipular. Disciplina es igual a formación, disciplina es igual a discipulado. Cada corrección, cada momento en el que yo tengo que corregir a mi hijo o a mi hija es una oportunidad de discipularlo. No solo les vamos a decir, oye, eso estuvo mal, no me hagas eso, estuvo mal, sino es decirles, hijo, ven, voy a modelarte cómo se hace, caminemos juntos en esto hacia lo que Dios quiere para ti, para que tú puedas distinguir a través de esta disciplina, que significa no tener esto, cortar esto, parar esta actividad o este comportamiento en este momento. No va más porque necesito que escuches, voy a enseñarte cómo espero y cuál es la forma correcta en la que tú deberías comportarte, hablar y actuar. Y vamos a trabajar juntos para que tú puedas entender que esta forma correcta, saludable, sana, es la que Dios quiere para ti y esta forma, estas actitudes, estas otras acciones son las que Dios no quiere para ti porque no te traen bendición, no honran a Dios y hacen sufrir a otras personas. Am, Quiero terminar recalcando algo importante y espero que sea liberador para ustedes porque lo ha sido para mí como padre. Dios no nos pide ser padres perfectos. Dios no te pide ser una mamá perfecta. Dios no te pide ser un papá perfecto. Él es el único papá perfecto. Lo que nos pide ser es padres presentes, padres conscientes, humildes, dependientes de su gracia. Y tal vez esta semana has fallado, tal vez hoy fallaste, tal vez como papá o mamá hoy le gritaste, quizás le gritaste a tu hijo incluso para que deje de molestar, se calle y se vaya a dormir antes de conectarte a esta reunión. Tal vez hoy le gritamos, tal vez hoy fuimos injustos. La buena noticia es que nosotros también podemos arrepentirnos como padres, ir delante de Dios y pedirle su disciplina. Dios, disciplina mi corazón. Dios, corrígeme. Dios, necesito que me ayudes a ver con claridad las áreas de mi vida que no están en orden, que no están siendo disciplinadas y que por lo tanto no me sirven para modelarle a mi hijo, a mi hija, lo que tú esperas de ellos y que debe verse en mi vida primero para que ellos lo puedan percibir. De mi rol como papá o mamá, en términos de cómo eso debe honrarte a ti como su máxima autoridad. Y si esto nos revela una vez más nuestra falta de sabiduría, Santiago capítulo 1, verso 5 dice que podemos pedirle a Dios sabiduría. Si la necesitamos, podemos pedírsela. Y de hecho, con mucha alegría, debo decir que el hecho de que ustedes estén conectados a esta sesión ya es un acto de humildad y probablemente parte de esta petición a Dios de sabiduría para ir ajustando la forma en la que disciplinas a tu hijo, que ya entendimos un poco mejor, no tiene que ver primariamente con castigo, tiene que ver con formación, con discipularle, con modelarle desde nuestra propia vida. Una vez más, los comportamientos inadecuados de tu hijo, aquellas cosas que son difíciles, que requieren tu trabajo, tu guía, nuestra guía como padres, y que te molestan y son exacerbantes para ti, también reflejan mucho acerca de ti mismo, de cómo está tu corazón, de cómo está tu carácter, de cómo está tu propia disciplina, y es una forma en la que Dios te muestra áreas donde Él quiere trabajar en ti. Esta semana, quiero animarles a que hagamos algo. Elige un acto intencional. Vas a trabajar en darle una instrucción clara a tu hijo con respecto a algo en lo que no ha sido adecuadamente claro. Vas a, la próxima vez que sea necesario, corregirle con calma, a diferencia de cómo lo hiciste la última vez con respecto a una cierta conducta, comportamiento o acción. Y vas a hacer una oración con tu hijo cuando eso pase para pedirle a Dios que humildemente les permita a ambos reconocer que hace falta su guía y su dirección para formar nuestros corazones. Cuando nuestros hijos pueden ver humildad en nosotros, en la forma en la que necesitamos ser formados delante de una autoridad más grande, también es una forma de enseñarles que la autoridad que esperamos que ellos respeten al tratar de ejercerla a nosotros hacia su vida tiene sentido, tiene razón. Criar
a través de cada pequeño acto de obediencia y disciplina en nuestras propias vidas, va sembrando semillas en la vida de nuestros hijos, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Y una vez más, criar a nuestros hijos y disciplinarles no es controlar su conducta, es formar sus corazones para que aprendan a amar a Dios a través de aprender a amarnos y obedecernos a nosotros, padres imperfectos. Pero si logran hacerlo con nosotros, va a ser mucho más sencillo que a lo largo de su vida ellos aprendan a amar y obedecer a un Dios que sí es perfecto. Durante las siguientes semanas vamos a tener algunos talleres voluntarios para ir indagando y desmenuzando un poco más algunas herramientas y estrategias específicas de disciplina que pueden ser mucho más útiles para situaciones puntuales que algunos de ustedes van a probablemente atravesar en la etapa en la que su hijo está. Y vamos a dividir esto un poco por edades porque el estilo de disciplina no siempre va a ser igual para los pequeños como para los grandes. Así es que les vamos a estar mandando los links de invitación, como siempre, con el deseo y el anhelo de que lo que compartimos desde la sabiduría de la palabra de Dios sea útil para ustedes y nos permita seguir construyendo una comunidad en Montevelo que realmente trabaje en todos los ámbitos de la vida de nuestros chicos, pero en especial en sus corazones. Y para eso tiene que empezar en nuestros propios corazones. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este tiempo hermoso, gracias por cada papá y mamá que han hecho este esfuerzo, por conectarse, prestar atención, Señor, no a mí, espero, Señor, de corazón, que a ti, a tu palabra, a la sabiduría que hoy a través de ella nos has permitido expresar, Señor. Gracias por la bondad de ayudarnos, Señor, en nuestra debilidad, necedad y torpeza a veces, Señor, a escuchar lo necesario para ser padres más disciplinados, incluso en la forma en la que disciplinamos a nuestros hijos, para no caer en el castigo, el maltrato, la violencia, el daño, sino la formación, la guía, el modelado, y que ellos puedan ver en nosotros primero personas que obedecen al Dios, que es la autoridad máxima, y eso les invite, les anime a encontrar esa motivación de obedecernos a nosotros como quienes representamos a ese hermoso Dios frente a nuestros hijos en sus vidas, Señor. Te damos gracias por esta noche, Jesús, en tu nombre. Bendigo a cada papá y mamá, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más por su tiempo y su atención. Gracias por ser gentiles al despedirse también. Gracias a todos los que compartieron. De verdad ayuda mucho. Ustedes abran esa honestidad Y y expresen sus corazones, nos ayuda mucho en la dinámica. Dios les bendiga grandemente. Recuerden que nos vemos el sábado para la entrega de libretas. Y si alguien, por alguna razón que ustedes conocen, no pudo conectarse hoy, recuerden que mañana tenemos sesión también. Así es que por favor díganles que aprovechen ese tiempo y estarán pendientes, les animo, a los links de estas otras sesiones voluntarias donde vamos a ir desmenuzando y yendo a temas un poquito más detallados sobre la disciplina y cómo irla aplicando adecuadamente en la vida de nuestros hijos, desde la sabiduría de Dios. Dios les bendiga, una linda, muy, muy linda semana para todos.